Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, compartiendo palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva. En Isaías 55:11 dices tú: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ruego para que tu palabra, Señor, no regrese vacía hoy. Ruego para que tu palabra sea esa semilla que hoy está en nuestro corazón, germine y dé fruto al 100%. Y que hoy podamos, Señor, salir de acá siendo hacedores de tu palabra y no solo oidores. Bendice pues, Padre amado, este tiempo precioso y háblanos. Acá mi vida, Señor, como un instrumento, sé tú, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Salmos capítulo 35 y verso 13 lo tiene. Amén. Muy bien, leemos la palabra de nuestro amado Dios entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Salmos 35, 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, oración se volvía a mi ser. Gloria sea al Señor. Puede tomar su lugar. La importancia del ayuno en la vida espiritual. Amén. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, estamos llamados y llamadas a ayunar. Amén. Y acá se nos menciona lo importante que es ayunar y acompañar del ayuno con la oración. Amén. El ayuno y la oración se unen para podernos fortalecer espiritualmente. Amén. ¿Qué es el ayuno entonces? El ayuno simple y sencillamente es abstenerse de hacer algo. Amén. En el sentir de la práctica cristiana se relaciona el ayuno con la abstención de comida. Amén. Y así como encontramos en la palabra de nuestro amado Dios gran diversidad de formas de ayunar, lo importante quizá no es la forma, sino lo que hacemos mientras estamos ayunando. Amén. Porque pudiera haber ayuno de cosas materiales. Por ejemplo, pasar ciertos días sin usar el teléfono celular, por ejemplo. O pasar algunos días sin ver televisión, o pasar algunos días sin convivir con amistades que no son creyentes de Dios. Muchas formas de ayunar, pero de nada serviría que nos abstuviéramos de ellos si ni siquiera nos acercamos a Dios. No tendría sentido. Amén. Pero en la práctica cristiana el ayuno viene a ser una abstención de comida. Tenemos la base del ayuno cuando nuestro Señor Jesucristo ayunó. Y él ayunó 40 días y 40 noches. Mas sin embargo, se entiende que nuestro Señor Jesucristo pasó esos días de ayuno quizás solo con líquido. Amén. Porque cuando termina su ayuno y llega el tentador, amén, entonces dice la Escritura que terminando ese ayuno, ¿qué tuvo? Tuvo hambre, dice. Tuvo hambre, dice la Escritura. Amén. Mas no dice que tuvo sed. Entonces podemos entender que lo que a él le permitió el ayuno fue abstenerse ¿de qué? De comida. Entonces es un ayuno bíblico que usted y yo hoy estamos realizando. Quizá no los 40 días ni las 40 noches, quizá unas horas. Pero si pasamos esas horas sin estar en comunión con Dios, sin tener un tiempo como el que ya disfrutamos acá, de alabanza, de adoración, de escudriñar la Escritura y ahora escuchar su palabra, sería nada más una dieta de no comer. Hay quienes realizan ayuno por prescripción médica únicamente. Amén. Que les dicen que dentro de su dieta está no comer tales cosas. Amén. Y hay un ayuno que precisamente tiene relación con lo que es la comida, que es el ayuno que hizo Daniel. Amén. Mas sin embargo él no dejó de comer ni de beber, sino él dejó de comer la comida que comía el rey. Y solo pidió que le dieran legumbres, hierbas, por decir algo. Pero también fue un ayuno, se abstuvo de hacer algo. Amén.
Entonces, lo importante, iglesia amada, en el ayuno es entender que es abstenerse, en este caso desde el punto de vista espiritual o de la forma cristiana que nosotros lo hacemos, es abstención de comida. Va a depender mucho las horas en que nos propongamos ayunar, porque si ya estamos hablando de días completos o incluso de semanas, entonces ¿qué tendríamos que hacer? Posiblemente auxiliarnos del líquido, que es el agua, que eso no está en la palabra del Señor el que no lo podamos hacer, sino más bien sí se puede hacer. Amén. Pero en realidad, cuando sometemos nuestro cuerpo al ayuno, abstención de comida, es con la intención de someter esta carne al espíritu. Amén. Ese es el ayuno. Entonces, si lo entendemos así, entonces venimos con la fe de que Dios está recibiendo nuestro ayuno. Amén. Ahora, ¿cuándo ayunamos? ¿Cuándo ayunamos? En el principio general, cuando Dios nos lo pide. Muchas veces Dios nos va a hablar a nuestro espíritu pidiéndonos el ayuno, porque Él sabe que lo necesitamos. Amén. Acompáñenme por favor a lo que es el libro de Joel. Gloria sea al Señor. Libro de Joel, capítulo 1, verso 14. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Libro de Joel. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 1 y su verso 14. Gloria sea al Señor. Amén. Y es que qué importante, iglesia, es que nosotros nos propongamos ayunar. Amén. Es una práctica que nos trae fortaleza espiritual. Amén. ¿Lo tienen? Libro de Joel, capítulo 1 y su verso 14. Amén. Dice la palabra del Señor entonces. Amén. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Amén. ¿Cuándo ayunamos entonces, iglesia? Ayunamos cuando Dios nos lo pide. Amén. Y Dios, hablando de una congregación, casi siempre va a usar a su siervo, a quien está a cargo, al pastor, para proclamar ayuno. Lo va a llamar ayunar. Otras veces quizá va a usar a cualquier miembro de la iglesia para decirle: iglesia o pastor, Dios me habló, Dios me dijo que tenemos que ayunar. Y el propósito del ayuno tiene que estar en la palabra para que sea verdaderamente una convocación de parte de Dios. Amén. Cuando Dios pidió el ayuno en esta semana, Dios lo pidió para fortaleza espiritual. Por eso es que unificamos dentro del ayuno la semana de fortaleza espiritual que realizamos mes a mes. Amén. Entonces, proclamad ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. En lo personal se hizo la convocación de ayuno para este domingo. Amén. Se proclamó ayuno y se hizo la convocación. Nosotros estamos acá y gracias a Dios porque sentimos en nuestro corazón respetar y atender a esa convocación que hizo nuestro Dios. Amén. ¿En dónde dice que debemos hacer el ayuno? En la casa de Jehová vuestro Dios, dice. Amén. Así que este ayuno, que es general, lo estamos realizando ¿en dónde? En su casa. Ahora bien, cuando por alguna razón no podamos venir a su casa, podemos ayunar en nuestra casa, si es cierto. Porque si nuestra casa se llena de la presencia de Dios, también es casa de Dios. Pero en términos generales estamos hablando de la casa de Dios. ¿Por qué razón? Si usted se da cuenta, desde que venimos e iniciamos este precioso servicio de ayuno y oración, no hemos tenido distractores, porque estamos concentrados y estamos en su casa, y acá es un buen lugar para poder estar en su presencia. En nuestro hogar puede realizarse, pero es más difícil, es más complicado. Entonces, cuando sintamos de parte de Dios ayunar, tratemos de realizarlo en la casa del Señor. Y cuando no sea posible, hagámoslo donde Dios nos lo permita, pero hagámoslo de corazón. Amén. Y luego Él dice: y clamad a Jehová.
Es lo que le decía. En el ayuno sí o sí tiene que haber clamor, debe haber oración para que verdaderamente sea agradable a nuestro Dios. Amén. Ese es el ayuno que Dios quiere. El ayuno que Dios quiere. Ahora, ¿para qué ayunamos? Hay muchas respuestas a esta pregunta. ¿Para qué ayunamos? Pero vamos a responder a algunas de las respuestas que podemos tener para ayunar. Amén. Y vámonos de una vez al libro de Daniel. Gloria sea al Señor. Daniel capítulo 9 y su verso 3. Gloria sea al Señor. Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él en ayuno y oración definitivamente. Daniel capítulo, gloria sea al Señor, amén, 9 y su verso 3. Amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Para qué ayunamos? La primera respuesta es para alcanzar el perdón de Dios. Para eso ayunamos. Amén. Y es que en el momento que sometemos esta carne al sacrificio de ayuno, entonces, iglesia amada, podemos dar lugar a que el Espíritu se enseñoree de nosotros. Amén. Recordemos que hay una batalla constante entre el Espíritu y la carne, o la carne y el Espíritu. ¿Y qué dice la Escritura, iglesia amada? Que cuando la carne triunfa, nosotros vivimos haciendo lo que el diablo quiere. Vivimos en pecado, practicamos el pecado y no pasa nada. Muchas personas hoy viven precisamente en la carne, practicando el pecado, y no les importan las consecuencias. Pero cuando vivimos en el Espíritu, entonces practicamos las cosas del Espíritu, y entonces nuestro espíritu está fortalecido, y entonces podemos soportar cualquier tentación y podemos decirle no al pecado. Pero ¿y si hemos pecado? Dice la Escritura hoy, en el tiempo de la gracia, que abogado tenemos en el cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando sentimos, escuche, que pecamos y pedimos perdón, pero volvemos a pecar y pedimos perdón y volvemos a pecar, entonces es urgente que ayunemos. Que ayunemos. Daniel como tal no había pecado, pero entendió que su pueblo había pecado, el pueblo de Israel. Cuando Daniel ora, ya están en cautividad en Babilonia. Ya Dios permitió que los llevaran cautivos, esclavizados por su desobediencia. Y hay mucha gente que hoy en día sí vive esclavizada por el pecado. Está en el pecado. Quiere hacer lo bueno, pero no puede. Le nace y muchas veces dice: hoy voy a cambiar, hoy voy a despertar y voy a ser diferente, hoy voy a cambiar mi forma de ser, y en el momento no puede. El pecado, el diablo lo gobierna, la gobierna otra vez y no puede. Amén. Y aunque sus intenciones son las mejores, quizá hoy ya no voy a hacer lo que hice ayer, quizá hoy ya no voy a ofender a Dios así, hoy voy a ser obediente a su palabra, hoy voy a obedecer, y cuando llega el momento, el diablo se enseñorea y no puede. ¿Por qué razón? Porque quien está enseñoreando su vida, ¿quién es? La carne. La carne. Entonces en su mente están los deseos de la carne. En su sentir está satisfacer los deseos de su carne. Por eso es que se enseñorea el diablo, Dios lo reprenda. Y entonces lo que quiere hacer, que es bueno, no lo hace y termina haciendo lo malo, lo que a Dios no le agrada. Aquel pueblo, iglesia amada, fue desobediente, hizo lo que no tenía que hacer delante de la presencia del Señor. Y entonces se cumple lo que Moisés les había dicho anteriormente, que a causa de su desobediencia iban a ser cautivos. Y estaban cautivos en Babilonia.
Pero entonces el corazón de Daniel, que su corazón, escuche, estaba conectado al Espíritu de Dios, era un corazón lleno de la presencia del Señor, fue movido a misericordia e intercedió por su pueblo. Amén. E intercedió. ¿Y qué hizo? Primero dice, buscándole en oración y ruego. Amén. Así que para alcanzar el perdón de Dios, hermano, si consideramos que no hemos podido dejar el pecado, tenemos que ayunar. El ayuno es una arma poderosa contra el diablo. Amén. Pero vuelvo a decir, ¿por qué se vuelve un arma poderosa? Porque se sujeta a la carne. Entonces, cuando sujetamos la carne, hacemos retroceder al diablo y a los demonios y a las tinieblas. Imagínense, entre más crece el espíritu, la carne se vuelve más pequeña. Más crece el espíritu, más pequeña. Entonces llega el momento en que el espíritu es tan grande que la carne, ¡pum!, tiene que someterse. Y donde se somete la carne, el diablo se sujeta. Amén. Así tiene que suceder. Amén. Pero para que él fuese escuchado, entonces, ¿qué hizo Daniel? Amén. Buscó en oración y ruego a nuestro Dios en ayuno, cilicio y ceniza. El pueblo judío tenía esta característica cuando querían mostrar un arrepentimiento al público. ¿Qué hacían? Se vestían de cilicio. Esto era como ponerse una vestimenta pesada y que era áspera, que dice la historia que posiblemente era hecha de todo el pelo de las cabras. Imagínense, se la ponía literalmente en el cuerpo, y eso afligía al cuerpo, le producía comezón y todo. Y es que lo que querían demostrar era que verdaderamente estaban arrepentimiento. Ese era el cilicio. Amén. Y luego dice ceniza. ¿Qué hacían? Literalmente se echaban ceniza en la cabeza, en el cabello se echaban ceniza. Y esto era muestra de arrepentimiento, para que los demás vieran. Entonces, cuando veían a alguien vestido de cilicio y con ceniza en la cabeza, ¿qué decían? Está arrepentido de lo que hizo. Hoy ya no se hace eso, por supuesto. Se practica todavía, sí, en el pueblo judío, pero acá ya no. En la iglesia ya no. Pero hoy tenemos más facilidad, iglesia amada, porque solo es de humillarnos ante el Señor de corazón y pedirle perdón, y Él nos perdona. Amén. Porque como dice la Escritura, que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él, nuestro Dios, es fiel y justo para perdonarnos y no acordarse más nunca de ellos. Amén. Entonces, hoy estamos en ayuno y quizá no tenemos el cilicio puesto ni la ceniza en la cabeza, pero tenemos un corazón contrito y humillado, y a ese corazón, ¿qué pasa? Dios no lo echa fuera. ¿Está conmigo? Amén. Y entonces vino y confesó el pecado del pueblo. Hemos pecado, dice. Él se incluyó porque era también del pueblo, y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Amén. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Así que si vamos a hacer ayuno para que Dios nos perdone, tenemos que confesarle todo lo malo que hemos hecho. Reconocer todo lo malo que hemos hecho ante Él. Quizá no lo vamos a hacer ante alguna persona, porque si no estaríamos menospreciando el sacrificio del Señor Jesucristo. Porque ahora el que intercede por nosotros, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, a quien le tenemos que confesar los pecados es a quién, a Jesucristo, porque Él murió por ellos en aquella cruz. Pero si vamos y se lo confesamos a un hombre, como hace cierta religión, vamos y se lo confesamos a un sacerdote y esperamos que nos dé penitencias para poder hacerlas y adquirir el perdón de pecados, entonces estaríamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Entonces podríamos decir, de nada sirvió que Cristo muriese en la cruz. Pero hoy no es así, iglesia. Hoy lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, sí, pero ante Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, ¿para qué ayunamos?
En primer momento, ¿para qué, iglesia? Para perdón de pecados. Para eso ayunamos, para perdón de pecados. ¿Está conmigo? Amén. Gloria sea al Señor. Vámonos a Isaías, por favor. Isaías capítulo 58. Gloria sea al Señor. Y su verso 1. Isaías 58, verso 1. Gloria sea al Señor. ¿Lo tiene? El verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Amén. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Estaré el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Amén. Aquí encontramos la segunda respuesta del para qué ayunamos. ¿Y ayunamos para qué? Para alcanzar liberación. Amén. Liberación. Para desatar, dice, las ligaduras de impiedad. Amén. Las cadenas de impiedad, las cadenas de pecado, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Amén. En la antigüedad, cuando se preparaba la tierra para sembrar, iglesia, se utilizaban dos animales, amén, para arar esa tierra, y les colocaban en la cabeza una especie de madera que se llamaba yugo, amén, que unía las dos cabezas. Y entonces, bueno, específicamente tiempo más cercano, también se ha hecho esta preparación de tierra con dos animales, dos bueyes. ¿Por qué? Porque tienen pues la parte de la cabeza donde bien puede sentarse el yugo, y porque son animales que tienen fuerza. Amén. ¿Y qué pasa entonces con estos dos animales? Como están unidos por el yugo, ni uno puede irse para allá, ni el otro puede irse para allá. Porque si uno se va para allá, el otro tendría que ir, y como tienen en el centro un arado, que es algo grande que va dentro de la tierra, entonces la misma presión de la tierra no deja que uno se vaya para allá, ni otro se vaya para allá. A veces el ser humano se deja poner un yugo con el diablo. ¿Amén? Y es lo que dice la Escritura: rompáis todo yugo a través del ayuno. Porque hay personas que su mente están en yugo con la mente del diablo. Y entonces la mente del diablo es la que está a la par de la mente de la persona. Amén. Y por eso es de que no puede hacer lo bueno. Amén. Porque el diablo no deja que haga lo bueno. Amén. Porque van como esos dos animales con yugo. Amén. Y entonces no pueden hacer lo que quieren, porque están unidos a la mente del diablo. Entonces hacen lo que el diablo quiere. El diablo dice: yo voy a pecar aquí, dice, yo voy a hacer esto, dice, y como el otro o la otra está unida con él al yugo, tiene que hacerlo así. Amén. Entonces por eso hoy vemos grandes pecados que se desarrollan, hermano, y muchas veces las personas dicen, cuando se les pregunta: ¿y por qué lo hizo? No sé, cuando me di cuenta ya lo había hecho. Porque su mente está en yugo con la mente del diablo. Entonces ya no hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que el diablo quiere que hagamos.
Y por eso es que en el ayuno, ¿qué pasa? Hay liberación. Pero hay que aclarar, siempre y cuando la persona esté dispuesta a ser liberada también. Amén. Ligaduras de impiedad, cargas de opresión, y eso es lo que trae consigo el yugo. Imagínense ustedes esos pobres animales. Digo pobres porque tener quizá todo el día ese yugo en la cabeza, ¿cómo no les dolerá quizá la cabeza? Amén. Y algo bien interesante es que una vez les quitan el yugo, les queda la marca. Así que una vez se es liberado, siempre va a quedar el recuerdo de lo malo que se hizo, la marca de lo que se hizo, pero ya no para volver a hacerlo, sino como una forma de decirle: gracias, Señor, porque me libraste de este yugo de esclavitud en el cual yo estaba. Amén. Y si pudiéramos usar la palabra yugo para bien, entonces unámonos con un yugo, pues, pero nos unamos ¿a quién? ¿A la mente de quién? De Cristo. Porque la palabra del Señor dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Desde que le recibimos como Salvador, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos, nos selló el Espíritu Santo. Y entonces, si queremos tomar esta palabra, nos unimos pues a la mente de Cristo. Y entonces hoy tendríamos que practicar lo que Cristo nos enseñó. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra en los evangelios, en donde aparece la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y unirnos en la forma de pensar. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Siempre hizo el bien. Siempre hizo el bien. Pero en relación al mal, siempre lo denunció, lo rechazó. Siempre hizo el bien y rechazó el mal. Así tendría que estar nuestra mente. Entonces, cuando Satanás venga a ofrecernos tentaciones, mira, te doy esto, pero haz aquello, y nos presente, mira, sí te voy a permitir llegar si haces eso. ¿Qué es lo que le dijo a Jesucristo nuestro Señor? Todo esto te daré, me dice que le mostró los reinos, el poder de ellos y la riqueza de ellos, y les dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. En otras palabras, el diablo quería que Jesucristo se uniera a él. Imagínense hasta dónde llegó el tentador, tentar al Hijo de Dios, aunque era humano, pero sabía el diablo que era el Hijo de Dios, y le ofreció: vente a las tinieblas, vente a mi reino y te doy todo esto. Es lo que hoy le ofrece a la humanidad, a la niñez, a la juventud. Dame tu corazón y te doy la fama. Dame tu corazón y te doy la riqueza. Dame tu mente y te doy poder. Y mucha juventud, mucha niñez, mucho pueblo sí dice y le entrega. Y por eso es que después hacen lo que el diablo quiere que haga y ya no lo que Dios quiere que haga. Amén. Pero ¿para qué es el ayuno entonces? Para liberación. En el ayuno se rompe todo yugo. En el poder de Dios se rompe todo yugo, se desatan ligaduras de impiedad y se quitan cargas de opresión. Porque cuando el diablo, iglesia amada, tienta y la persona da lugar al pecado, todo eso se empieza a volver una carga. Y hay momentos en que se piensa: ya no puedo caminar, ya no puedo avanzar, ya no quiero nada. Y es en donde muchos llegan a pensar: mejor la muerte. Mejor que venga la muerte, porque así se termina todo este sufrimiento. Mentira, peor le va a ir, porque entonces garantizado está el infierno para su alma si se quita la vida. Amén. Entonces, ¿para qué ayunamos? Recuerde que en primer momento, para perdón de pecados. En segundo, para liberación de todo yugo de esclavitud. Amén. ¿Para qué ayunamos? Jonás capítulo 3 verso 5. Vaya conmigo por favor al libro de Jonás. Gloria sea al Señor. Amén. Jonás capítulo 3 y su verso 5. ¿Para qué ayunamos? Encontramos gran bendición en el ayuno, iglesia. Gran bendición. No es fácil, por supuesto, pero tampoco es imposible, porque Dios es quien nos fortalece. Amén. ¿Te lo cree? Amén. ¿Lo tienen? Jonás capítulo 3 verso 5. Amén. Dice
Dice la palabra del Señor: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Amén. ¿Para qué ayunamos? Para evitar la ira de Dios en nuestra vida. Amén. Sucede que Nínive era una ciudad que estaba viviendo en el pecado. Amén. Y entonces Dios manda a Jonás a que les lleve un mensaje. Y el mensaje era: arrepiéntete, Nínive, arrepiéntete de todo lo malo que has hecho. Y entonces Jonás, al final, usted sabe lo que vivió Jonás en desobediencia primero, y al final obedeció y llevó la palabra. Y lo interesante acá es de que el rey entró en razón. ¿Y sabe por qué entró en razón? Porque sabía que verdaderamente Nínive estaba en pecado. El ayuno nos ayuda a evitar la ira de Dios, pero cuando reconocemos que verdaderamente estamos en pecado. Amén. Porque puede venir el Señor y hablarnos de cualquier forma, a través de la profecía, a través de sueños, a través de cualquier persona, y nos puede hacer saber: arrepiéntete, estás en pecado. Pero puede surgir la prepotencia, el orgullo, y decir: no, yo soy bien así, yo vivo bien así. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Provocando la ira de Dios sobre nosotros. Esta ciudad, iglesia amada, se arrepintió y evitó la ira de Dios, cosa que no pasó en Sodoma y Gomorra. Amén. Sodoma y Gomorra, ciudades llenas de pecado, pero nadie se arrepintió. Por eso es que la intercesión de Abraham no surtió efecto para evitar la ira de Dios, porque no había justos y sabían que estaban en pecado, pero no se arrepintieron. Amén. En cambio acá, el rey fue el primero que reconoció que estaban en pecado. El rey fue el primero que reconoció que necesitaba el perdón de Dios, que necesitaba la misericordia de Dios. Entonces inmediatamente mandó a llamar a sus sirvientes y a todos, y proclamó ayuno en toda la ciudad. Y aquí sí vemos un ayuno que se hizo de abstención de comida y de agua. Y a Dios le agradó. A Dios le agradó. Y en el verso 10 de Jonás capítulo 3 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Sabe, iglesia amada? Muchas veces vamos a estar ya a punto de recibir la ira de Dios por nuestro pecado. Y es que Dios tanto ve que el ser humano peca y peca y peca y peca, que puede desatar su ira sobre quienes viven en pecado. Todos los eventos que han acontecido a nivel del mundo, terremotos, pandemias, todo eso, hermana, podríamos decir que son juicios de la ira de Dios a causa del pecado. Pero hoy todavía Dios tiene misericordia, ¿sí o no? Hoy Dios todavía tiene misericordia. Amén. Así que ¿para qué ayunamos? Para evitar la ira de Dios. ¿Está conmigo? Amén. San Mateo capítulo 6 verso 16. ¿Para qué ayunamos? Es importante que entendamos, iglesia, para motivarnos a ayunar. San Mateo capítulo 6 y su verso 16.
Gloria sea al Señor. Amén. ¿Lo tiene? Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, y para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Para qué ayunamos? Para recibir recompensa de parte de Dios. ¿Y en dónde la vamos a recibir? En público. En otras palabras, para recibir la respuesta de lo que estamos pidiendo, pues. Pero dice, no seamos austeros ni hipócritas, como aquellos, dice, que demudan su rostro. Y es que ¿sabe qué hacían los fariseos? Se paraban en las plazas, todos afligidos de plano, medio de pie, y decían, es que estamos ayunando. Es que estamos ayunando. Quizá ya a punto de caer ahí, pero quizá les preguntaban a las personas, ¿y a ustedes qué les pasa? Es que estamos ayunando, estamos afligiendo nuestro cuerpo, por eso es que ya caemos, hipócritas. Así dice el Señor en su palabra, ¿sí o no? Hipócritas, ¿qué están haciendo? Solo aguantando hambre. Eso es lo que están haciendo. No están ayunando. Por eso dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En otras palabras es, prepárate. Prepárate. Dice, unge tu cabeza, lava tu rostro si es posible. Póngase nítido, bien presentable para estar en la presencia del Señor. Y mejor si nadie se entera. ¿Cuál es el principio? Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Para eso ayunamos, para hablar con Dios en lo secreto, y que Él nos, ¿qué dice? Recompense en público. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Cuántas peticiones tenemos? Usted no sabe mis peticiones quizá. Yo no sé sus peticiones. Pero si usted ayuna de tal forma que pueda demostrarle a nuestro Dios que lo está haciendo por amor, usted va a recibir recompensa. Amén. Recompensa. ¿Quién enseñó esto? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y por qué? Porque Él ayunó. Dígame si no se cumplió lo que Él mismo dijo en Él. Sí. Él estuvo 40 días y 40 noches en el secreto con Dios. Imagínese, iglesia amada, cuánto no habló con el Padre en 40 días y 40 noches. Maravilloso. Pero después se cumple lo que Él dijo. Salió del ayuno, Satanás le tentó, Él lo reprendió y triunfó sobre él. Y luego, ¿qué hizo? Bajó, escogió a sus 12 discípulos y comenzó a hacer la obra. ¿Lo recompensó Dios en público? Sí. Tenía el Espíritu de Dios que le permitió hacer milagros. ¿Lo recompensó Dios en público? Sí, lo recompensó. Entonces, ¿para qué ayunamos? Para recibir la recompensa de nuestro Señor ante nuestras peticiones que tengamos. Lucas capítulo 2, verso 36. ¿Para qué ayunamos? Lucas capítulo 2. Gloria sea al Señor. Amén. Qué bueno es nuestro Dios, iglesia, que nos enseña. Amén. Lucas capítulo 2, verso 36. ¿Lo tiene? Gloria sea al Señor. Maravilloso nuestro Dios, que está dispuesto a enseñarnos. Amén. San Lucas capítulo 2, verso 36. ¿Lo tiene? Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cuántos años estuvo ahí? 84 años después de que enviudó. ¿Para qué ayunamos? Para mantenernos firmes en la casa del Señor, para
para buscar siempre su presencia y para mantenernos firmes en el Evangelio, en su palabra. Para eso ayunamos. Amén. Porque entonces viene la fortaleza de Dios y nuestro espíritu, vuelvo a decirle, crece cada día más, y entonces nuestro deseo por estar en su presencia crece. Entonces cuando usted ora, oh, qué rico, la presencia del Señor. Cuando usted canta, alaba a Dios, bendición. Cuando usted escucha la palabra, se alimenta. Amén. Para eso ayunamos. Pasa que muchas veces el diablo vendrá con problemas, con aflicciones, con todo, y se nos irán los deseos de buscar a Dios, ¿sí o no? Ay, otra vez a la iglesia. Pero si es lo mismo, y lo mismo, que reprenda al diablo. Nuestra copa se debe llenar a cada momento. Amén. Nuestra copa debe rebosar de la presencia del Señor. Y esto se logra ¿cómo? En ayuno y oración. La carne no quiere que vengamos. No, la carne no quiere que vengamos. La carne no quiere que estemos aquí. Pero el Espíritu dice, ven, busca a tu Señor, busca a tu Dios, busca al Señor Jesucristo, busca al Espíritu Santo, busca. Dice el Espíritu, búscalo. Amén. ¿Qué sabiduría la de esta mujer? Porque después de que enviudó, no fue a buscar otro marido. Y por lo que se dice es que enviudó joven, porque pasó 84 años todavía en el templo después de enviudar. Entonces quizá enviudó en su juventud y pudo haber buscado otro marido y hacer su vida. ¿Pero qué dijo? De pronto, ya Dios me dio un marido y me lo quitó, ahora me corresponde honrarme para él. Y se fue al templo y ahí permaneció sirviendo y ayunando. Amén. Y ese ayuno y la oración que tenía le mantuvo fuerte, firme en el templo. Vuelvo a decirle, el estar aquí en la casa del Señor nos permite llenarnos de la presencia del Señor, porque no tenemos distracción, a menos que usted quiera distraerse, pero de lo contrario no hay. Entonces estamos enfocados en honrar a Dios con nuestro ayuno. Amén. ¿Usted lo cree? Gloria sea al Señor. Amén. Para eso ayunamos. ¿Para qué ayunamos? Para tener ese deseo de buscar a Dios en su casa, de estar en su casa siempre. Amén. Gloria sea al Señor. Zacarías, por favor. ¿Para qué ayunamos? Zacarías, capítulo 7 y su verso 1. Gloria sea al Señor. Es que Dios quiere que ayunemos, iglesia. Y no necesariamente todos los días, quizá, pero sí, los días que podamos, durante la semana, algún día tenemos que ayunar. Amén. Zacarías capítulo 7, ¿lo tiene? Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tiene? Zacarías capítulo 7 y su verso 1. Gloria sea al Señor. Amén. Y es que la enseñanza de Dios es que ayunemos siempre, iglesia. Ese es el deseo de Dios. Amén. El ayuno que Dios reprueba. Escuche. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Meleque y sus hombres a implorar el favor de Dios o de Jehová, y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negueve y la Cefelá estaban también habitados? Dios reprobó este ayuno que hizo este pueblo. Amén. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue simplemente no comer y no beber. Amén.
pero no estaban, ¿cómo? Pidiendo el favor de Dios. ¿Para qué ayunamos entonces? Para alcanzar, escuche, el favor de Dios. Amén. ¿Y qué es el favor de Dios? Podríamos entender el favor de Dios como la gracia de Dios. Y esa gracia es aquella que nos permite ser agradables ante los demás. ¿Sabe que para compartir la palabra, para compartir el evangelio, tenemos que tener la gracia de Dios? Para que nuestras palabras sean sazonadas, como dice la Escritura, y sean de edificación a quienes nos escuchan. Necesitamos el favor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice que crecía ¿cómo? En estatura y en gracia para con Dios. Amén. Cuando tenemos la gracia, Dios nos abre las puertas para predicar su palabra. Amén. Dios se encarga de desarrollar en nosotros el don y el talento porque tenemos la gracia de Dios. Amén. Primero alcanzamos gracia ante ¿quién? Ante Dios mismo. Y entonces Dios dice: oh, me agrada mi hijo, me agrada mi hija, cómo se somete, cómo me obedece, tiene mi gracia. Por eso le voy a abrir puertas. Por eso voy a desarrollar en él esos dones y talentos que ya le di desde que le concebí en el vientre de su madre. Lo voy a hacer. Y cuando él comienza a hacerlo, entonces también él pone gracia delante de nosotros. Y cuando estamos ante las demás personas, alcanzamos gracia. Y entonces cuando menos lo pensamos, Dios dice: habla. Y empezamos a hablar de la palabra y las personas nos empiezan a escuchar y dicen: sí, qué bueno, ala, qué agradable, qué bueno. Dios pone gracia. ¿Y cómo se alcanza esta gracia? A través del ayuno. Amén. Este pueblo ayunó de palabra, pero durante ayunar no buscaron el favor de Dios, no pidieron el favor de Dios. Por eso dice: lo que hacían era comían y bebían. Entonces reprobó Dios ese ayuno. En otras palabras le dijo: no me gusta ese ayuno. Amén. Pero Dios espera que nosotros ayunemos con un corazón contrito y humillado, y así recibir, ¿qué iglesia amada? El favor de Dios. Para eso ayunamos. Sí, para eso ayunamos. Y finalmente, iglesia amada, ¿para qué ayunamos? Isaías, por favor. Gloria sea al Señor. Qué bueno es saber que nuestro Dios tiene propósitos para nosotros. Amén. ¿Usted lo cree? Que tiene propósitos para nosotros. Y Dios quiere que nosotros ayunemos, iglesia amada. Amén. Isaías, por favor, capítulo 61. Gloria sea al Señor. Amén. Buenas nuevas de salvación para Sion. ¿Lo tienen? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Finalmente, iglesia amada, cuando ayunamos, la recompensa es general, que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Amén. Y cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, nos capacita para hacer la obra de salvación acá en la tierra. Amén. Así que ayunamos por las razones que ya le he mencionado, y como recompensa general obtenemos ¿qué? El Espíritu de Dios sobre nosotros. Amén. ¿Y qué nos va a permitir hacer? Escuche: predicar las buenas nuevas a los abatidos. Amén. Vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Proclamar el año de la buena voluntad
y el día de venganza del Dios nuestro. Ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y finalmente, ¿cómo seremos si ayunamos y tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Cómo? Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Y si somos árboles de justicia, ¿qué beneficios tenemos? Salmos capítulo 1, por favor. Gloria sea al Señor. Amén. Salmos capítulo 1 y su verso 3. Entonces así funciona. Escucha, iglesia. Ayunamos, obtenemos las bendiciones de las cuales ya hablamos, y a la vez son las razones por las cuales ayunamos, y en recompensa general tenemos al Espíritu de Dios sobre nuestra vida, y ese Espíritu nos permite hacer la obra de salvación, amén, y nos convierte ¿en qué? En árboles de justicia, plantío de Jehová, que con ello obtenemos lo siguiente. Salmos 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que de esta forma, iglesia amada, entendemos que la prosperidad viene también como un resultado general del ayuno que podemos hacer. Amén. Así que ánimo, iglesia amada, que Dios nos ayude, nos dé fortaleza y permita que ayunemos siempre. Eso nos va a traer bendiciones grandes en nuestra vida. ¿Usted lo cree? Amén. Dele fuerte la ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Amén, amén, amén. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios y Padre que estás en gloria, muchas gracias porque hemos venido a tu casa, Señor, porque hemos venido a alimentarnos de tu palabra, y gracias por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por darnos ese alimento espiritual. Señor, darnos la sabiduría, la humildad sobre todo, para reconocer si te estamos fallando y venir ante tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria. Gracias, bendito Dios. Suscríbete a este canal, Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Dios te bendiga.